Abra sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 1. Esta es la continuación de la serie que estamos viendo en Efesios. La serie es titulada Una iglesia que vive en Cristo. Y hoy veremos un pasaje que nos habla de una oración pastoral. Pablo ora por la iglesia de Éfeso, y qué importante ver lo que Pablo ora por la iglesia de Éfeso. Pablo pide que el Señor sea revelado en una mayor magnitud, que puedan entender la herencia que han recibido en Cristo. Así que vamos a leer, por favor, del versículo 15 al 23, es la conclusión del capítulo 1, y vamos a orar confiando que la gracia del Señor nos hable. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Padre amado, te doy gracias por este pasaje, en donde el mismo apóstol Pablo ora por la iluminación del Espíritu para que la iglesia pueda entender la grandeza de la salvación recibida, la grandeza y el extraordinario poder que habitó en Cristo, que es el que habita ahora en la iglesia, y para que la iglesia pueda conocer su herencia y su esperanza, Señor. Y yo te pido la misma asistencia del Espíritu Santo para mi vida y para los oyentes, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver la riqueza y grandeza de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Cuando alguien se acerca a nosotros a pedirnos oración, usualmente nos piden que oremos por alguna bendición, por alguna situación de salud, por algún mejora laboral, etcétera, y esto no está mal. Qué bendición que podemos orar por este tipo de cosas. Pero aquí vemos a un pastor plantador. Él fue quien evangelizó a los efesios y está orando por la iglesia, y su oración básicamente se resume en que puedan comprender la magnitud del gran poder de Dios, de la gran herencia que han recibido, de su esperanza, y todavía ahora algo más específico, que puedan conocer a Cristo en verdad. Y la pregunta es, ¿por qué está orando este tipo de cosas cuando ya nos expuso y nos dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y es porque los versículos 3 al 14 nos hablan de la gran herencia que, en síntesis, es la gran salvación recibida. Imagínate lo que es la iglesia: escogidos, adoptados, amados, aceptos en Él, perdonados totalmente de pecados, redimidos por su sangre, sellados con el Espíritu. Y Pablo ora porque pareciera que a veces el cristiano, viendo esta gran herencia, no es capaz de comprender la magnitud de su salvación. La salvación es gloriosa. La salvación es algo incomprensible en nuestros ojos, que necesita la iluminación del Espíritu Santo. Mucho cristiano vive esclavo de sus traumas, de sus derrotas, de su pasado, y no está viendo la gran herencia que ha recibido en Cristo, la gran salvación que ha recibido en Cristo. Me comentó en una ocasión el pastor Carlos Contreras, papá de Andrés Contreras, que cuando él era jovencito, su padre era un hombre visionario, o sea, el abuelo de Andrés.
y lo llevó de niño a ver un terreno. Ellos son de Ciudad Juárez, Chihuahua, para los que conocen, son terregales, desierto. Y lo llevó a ver un terreno desierto, lleno de tierra, y le dijo: mira, hijo, aquí frente a ustedes está lo que yo les voy a dejar en vida, este terreno. Dice que él lo vio, el papá de Andrés. Dice: ¿y esto qué es? Es un terregal. Dice que él no comprendía la magnitud de esa herencia. Años después, Dios le permitió levantar al abuelo de Andrés una compañía constructora muy prominente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de ahí pudieron salir adelante toda la familia Contreras. Y fue que dice el pastor Carlos, fue hasta los años que yo comprendí la visión que tenía mi papá. Algo así es lo que está diciendo Pablo. Miren, yo acabo de estar brincando y diciendo: bendito sea el Dios y Padre del Señor. Pero pareciera que algunos de ustedes viven en derrota, en frustración, en pobreza espiritual, siendo que están, mira el versículo 3, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo oigo cristianos que vienen a la sala de consejería que me dicen: sí, pastor, yo creo que Dios es poderoso, pero mi matrimonio, no creo que Dios lo rescate. Pero mi adicción, creo que Dios no la puede quitar. A mi marido, Dios no lo puede convertir. Puede convertir al marido de la otra hermana de la iglesia. Yo creo que Él abrió el mar rojo. Yo creo que hay una herencia destinada, pero el problema es que la iglesia no cree que es para nosotros. Y lo que Pablo hace, nosotros tenemos como costumbre hacer una oración pastoral en nuestra liturgia. Este es un modelo de una oración pastoral. Y para ello, mis hermanos, veremos el mensaje en tres partes. 3 oraciones que hace Pablo. La primera de ellas, si estás tomando notas, es una oración de gratitud por la obra de Cristo en la iglesia. Nuestro segundo punto será una oración, ya no de gratitud, sino de petición, para que la iglesia conozca a Cristo en verdad. En nuestro tercer punto será una oración para que la iglesia conozca su esperanza, su herencia y el poder de Cristo. Su esperanza, su herencia y el poder de Cristo. Por eso titulé el mensaje Orando para conocer a Cristo y su extraordinaria obra por la iglesia. Orando para conocer a Cristo y su extraordinaria obra por la iglesia. Veamos, vamos a dividirlo así. Veamos la primera oración, versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Aquí Pablo hace algo bien hermoso. Mira, comienza diciéndoles: yo oro por ustedes cuando los recuerdo. Pero es un tipo de oración, no de petición. El término que se usa ahí, Pablo hace eucaristías. La palabra eucaristías, como muchos les entendemos como algún tipo de liturgia, pero eucaristías quiere decir acciones de gracias. Él está agradecido por esta razón. Versículo 15. Dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y del amor, hago acciones de gracia o eucaristías. Veamos por cuál razón. Vimos la semana pasada, hermano, lo bueno de ir leyendo todo el libro es que no son mensajes que están aislados los unos de los otros. Vimos la semana pasada en el versículo 13, mira el contexto inmediato, dice: en él también ustedes, hablando de la salvación que había llegado a los efesios, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, por esta razón yo doy gracias, porque hubo respuesta al mensaje del evangelio. Pablo está agradecido
porque la iglesia respondió en fe. Hay una gratitud en su corazón que es expresada por medio de esta carta, de esta carta a los Efesios, diciéndoles: doy gracias a Dios, lo vamos a resumir así, por la obra del evangelio en sus vidas y por la fe en sus vidas. Mira qué importante, mis hermanos, es reconocer y dar gracias a Dios por la obra del evangelio en tu prójimo. Aquí podemos ver, hermanos, la verdad, el corazón de un verdadero pastor. Los verdaderos pastores, los verdaderos evangelistas, los maestros que aman a las personas que enseñan. Su mayor gozo no solo es su prosperidad material. Yo me gozo cuando alguno de ustedes me platica de un ascenso en el trabajo, de un embarazo, de un matrimonio entre ustedes. Me da gusto, me gozo en el Señor. Pero el mayor gozo de uno que sirve al Señor, como es mi caso, es ver que las personas respondan en fe. Y ese debería ser el mayor gozo, no solo de los pastores, sino de todo cristiano. Cuando otra persona responde al mensaje del evangelio, te deberías de gozar en el Señor. Cuando estaba orando Andrés, que decía: abre los ojos del entendimiento, yo oraba: Señor, que esta iglesia pueda realmente responder en fe a ti. Y oraba en particular por mis hijos. Esta oración es como la de un padre por sus hijos. Yo les puedo desear muchas cosas a mis hijos. Algunos papás sueñan que su hijo sea el próximo Messi o el próximo Cristiano Ronaldo. Otros sueñan de que sea el próximo ingeniero o el gran científico de algún descubrimiento. Pero un papá piadoso, la mayor oración por sus hijos es: Señor, que ellos puedan responder en fe al evangelio, que ellos puedan ser salvos. Y yo oraba eso en el tiempo de oración: Señor, salva a mis hijos. Pero aquí Pablo está orando por toda la iglesia, y es una oración de gratitud, en donde dice: gracias por lo que has hecho en los hermanos. Y hermanos, esta es una virtud en la que nosotros queremos crecer. Se llama evidenciar la gracia de Dios obrando en otros. Me temo que muchos somos muy egoístas, que nos enfocamos solo en nuestros problemas. Pensamos que la iglesia, que la obra de Dios en general gira alrededor de nosotros. No, hermanos. Cuando tú no puedes evidenciar la gracia en otro y dar gracias a Dios por otros, hermanos, hay un problema de egoísmo en tu corazón. Pero mira el corazón del apóstol. Yo doy gracias por la fe. Podemos regocijarnos o debemos regocijarnos como cristianos cuando alguien responde en fe. Cuando tu hijo recibe el evangelio y recibiendo el evangelio responde en fe y en conversión. Cuando tu compañero de trabajo a quien evangelizaste responde a la gracia de Dios creyendo a Jesús. Y una pregunta: sé que esta semana no tienen grupos de comunión, pero tú evidencias la gracia de Dios por tus hermanos de la iglesia. ¿Estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tus hermanos de la iglesia, en tu cónyuge, en tus hijos? Verás que somos especialistas en ver los puntos negros en la pared blanca, porque somos tremendos en las iglesias. Muchas veces somos como los fariseos que vemos con facilidad la paja del ojo del hermano, pero no vemos la viga de nuestro ojo. Y muchos de nosotros vivimos amargados con las personas que nos rodean en la iglesia. Y Efesios nos hablará de la unidad del Espíritu. Y Pablo nos modela vivir agradecidos por aquellos que el Señor está obrando en ellos. Aunque su fe sea pequeñita, yo recomiendo por este pasaje que más bien te fijes en el punto blanco en la pared negra, en lugar del punto negro en la pared blanca, que evidencies y celebres. Y queremos ser una iglesia que lo haga. Muchos de nosotros estamos en un grupo de comunión, convivimos con otros hermanos que son diferentes a nosotros, y tú
A veces se te olvida, por eso dije que a veces somos fariseos, se nos olvida la gracia que hemos recibido y en lugar de tener gratitud por tu hermano tenemos queja. Y decimos, y es que ¿por qué estoy con esta persona aquí en mi grupo que es tan impuntual, que es tan carnal, que es tan diferente a mí? Bueno, esa persona ha recibido la misma gracia que tú. Y quiero decirte, hermano y hermana, que el amor y la gratitud debe de ser expresada a otros. Quiero dar consejos muy prácticos de acuerdo a esto. Estas Eucaristías, ¿cómo crecer en acción de gracias por tu prójimo? ¿Cómo celebrar que el Señor te unió a un cuerpo de redimidos y que ellos recibieron la misma gracia que tú? ¿Cómo crecer? Porque usualmente crecemos en no celebrar, sino en ver lo negativo. Pero ¿cómo crecer? Una de ellas es lo que está haciendo Pablo. Ora. Ora. Cuando te acuerdes de alguien, lo que puedes hacer es orar, pero no orar. Esto es real, hermanos. No estoy bromeando. Esto me lo platicó alguien que el esposo decía, vamos a orar, vamos a hacer un altar familiar. Llamaba a la gente y decía algo como, Señor, te pido por mi esposa que de ayuda idónea no tiene nada, Señor. Y te pido por estos hijos contumaces y rebeldes, Señor, que tú los conviertas. O sea, ¿tú crees que eso edifica a alguien? ¿Tú crees que estarle tirando una oración o una indirecta a alguien? Cuando Cristo mismo, si alguien pudiera señalar nuestra falta, los pecados que tú piensas que no tienes, que no conoces, tus partes más oscuras, Cristo las ha visto en la cruz. Y aún así dice que intercede y presenta con gozo a sus gavillas. Esas gavillas son sus frutos. Irá llorando el que siembra la buena semilla, pero vendrá con gozo. Se está refiriendo a Cristo. Cuando Él triunfó en la cruz, trae sus frutos. Y ante el Padre, aquí lo leímos en Efesios 1, una de las bendiciones es que eres acepto en el amado. Y Él se goza sobre ti, iglesia. Aunque no te lo creas, Él te ve amado, precioso, con todos tus defectos. Es como el oro. El oro, mis hermanos, cuando está, no sé si han visto una mina de las verdaderas, ¿no? Ya el oro, ya trabajado, está incluido con barro, con hierro, con otros minerales. Pero el que trabaja el oro, sabe que no es lo que está viendo ahí, sino en lo que lo convertirá. Y una de las evidencias del Señor es que Él quiere evidenciar la gracia de Dios, porque Él se lleva la gloria. Y Pablo dice, mira, yo me acuerdo de ustedes. A veces a mí se me vienen personas, un día de estos fue increíble que se me vino un hermano a la mente y al ratito me lo encontré. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué me lo trajiste a la mente? A lo mejor quieres que ore. Pero muchas veces oramos queriéndolos convertir en nuestra oración. Ya veremos que hay cosas a pedir. Pero esta Eucaristía es celebrando con gratitud. Es bien fácil amar a los que nos aman. Es bien fácil querer con los que son iguales que nosotros. El día de ayer una familia muy hermosa me atendió a mí, a mi esposa. Era increíble, ¿no? Me decía, yo, pastor, solo lo quiero servir, que se sienta bien. No me dejaba ni servir el plato, nada. Yo estaba hasta un poco incómodo. Y esta familia, pues en la noche, yo, Señor, te doy gracias por mi hermano y por su esposa, porque me atendieron muy bien. Pero hay personas que no me atienden bien, que me reprochan, que no caminan en la fe. Y Pablo dice, ¿tú crees que todos los efesios eran santos y convertidos? Él dice, yo doy gracias a Dios por la mínima evidencia. Entonces, ¿cómo crecer en evidenciar la gracia? Ora por las personas, pero segundo, expresa el amor y la gratitud. No solo te lo quedes adentro como esos esposos que dicen, sí, ella sabe que yo la amo. Bueno, ¿y cómo sabe? Pues ya sabe. Tengo 30 años casado, ¿cómo no va a saber? Bueno, Pablo les dice, cuando yo oro por ustedes, lo menciono en mis oraciones, versículo 16. Y les escribe en carta y les dice, yo estoy orando agradecido por ustedes. Hermanos, está comprobado, esto es lo que se conoce como palabras de ánimo. Está comprobado que las palabras de ánimo edifican más que las exhortaciones y los señalamientos. Si tú
¿Quieres ver crecer, hermana? Esposa, te voy a dar un consejo. Mira, esto se lo escuché a una hermana que es sabia en la palabra. Ella dice, para las mujeres es muy difícil seguir el mandamiento que dice la Escritura: mujeres, someteos a vuestros maridos como a Cristo. Y no solo eso, respetad a vuestros maridos, como las mujeres del Antiguo Testamento que Sara llamaba Señor a Abraham. Wow, está hablando sometimiento y respeto. Eso solo puede ser logrado por la gracia de Cristo. Pero una de las formas de mostrar el respeto, mis hermanas, es expresándolo con palabras, con gratitud. Y tú vas a decir, sí, pastor, pero es que usted no conoce mi caso. Ahí dice, sometedo como a Cristo. Él no me ama como a Cristo. Él es un flojo, él es un irresponsable, etc. Él no te dice, si es como Cristo, entonces respétalo como Cristo. Él es llamado a amarte como Cristo. Ama a su iglesia. Pero esta hermana decía, no tienes idea lo que hace cuando tú traes palabras de ánimo en el corazón de ese marido. En lugar de traer reproche, ¿cuántas veces ya le diste gracias? ¿Cuántas veces ya lo honraste? Y viceversa. Viceversa. Cuando tú tienes un hijo que apenas camina con el Señor, hay personas que son tan condicionadas. Yo he escuchado personas cristianas que dicen, este hijo sí, porque es bien entregado al Señor. Y este no, porque es un tremendo. En la casa de un padre cristiano, amando de una manera que no ama a Cristo. Imagínate que Cristo te dijera así, este sí, porque este es bien entregado, pero este cristiano no, porque este es bien carnal. Ninguno calificamos, hermano. Y hacemos acepción. Pero aquí Pablo dice, yo muestro mi gratitud orando por ellos, con acciones de gracias. Y entonces ese hijo que es rebelde un día accede a venir contigo a la reunión de la iglesia o a leer la Biblia ahí en tu casa contigo. Tú ese día deberías de celebrar y decirle, gracias a Dios, hijo, por tu vida. Porque aunque has sido rebelde 9 veces, esta vez estás dispuesto a oír la palabra y la palabra de Dios no regresa vacía. Si tu esposo no es cariñoso, no es amoroso, pero un día te llevó un detallito, ese día tú debes decir, gracias al Señor. Hermanos, tú vas a decir, hermano, ¿por qué estás predicando esto? Porque a veces nos brincamos estas salutaciones en la Biblia y Pablo empieza, antes de orar y pedir por ellos, empieza dando gracias por ellos. Yo te pregunto, ¿ya diste gracias a Dios por la iglesia donde estás? Y no por el pastor necesariamente, por tu hermano, por el que es tan diferente a ti. Porque con el que tienes roces, porque estás en el ministerio de alabanza con él, en el ministerio de niños, en tu grupo de comunión. Te diste gracias al Señor por tu cónyuge, por tus hijos, por la obra de gracia. Cuando tú, a mí me sirve esto como pastor. Yo cuando los veo a ustedes, y esto de verdad lo quiero decir con toda gratitud al Señor. Cuando yo vengo los domingos en la mañana aquí y veo la vida de ustedes, cómo han respondido en fe, algunos de ustedes sirviendo desde temprano, otros por años fieles al Señor a pesar de tribulaciones, otros se han parado por el Evangelio, otros perseverando, otros buscando al Señor. En mi corazón brinca una gratitud enorme por la iglesia, Gracia Soberana de Guadalajara. Hay iglesias, hermanos, que se cerraron en la pandemia. Hay personas que ya no caminan en la fe. Y a veces hay pastores que lastimosamente están amargados con la congregación, porque la congregación a veces son ovejitas que parecen carneritos y le dan toques a los otros ovejitas y al pastor. Pero una cosa que creo que guardará a esos pastores que a veces están lastimados es ver las obras de gracia que hay en la iglesia. Así que yo tengo pocas palabras para expresarles mi gratitud. Yo soy malísimo para escribir cartitas de gratitud. Solo a mi esposa me fluye ahí a veces en sus aniversarios, en su cumpleaños. Pero yo quiero agradecerte de parte de Dios. Yo los estuve recordando a algunos de ustedes, sus rostros. Esta mañana que oraba y daba gracias a Dios por sus vidas. Aún el que es débil. Aún algunos de ustedes que se están tropezando, que han caído, yo buscaba celebrar en donde se han arrepentido, en donde han buscado al Señor, en donde han sido fieles. Así que, hermanos, si eso soy yo, un hombre, ¿cómo crees que es nuestro Señor Jesucristo?
El Evangelio del Señor Jesucristo nos compele a ser personas agradecidas por los otros. Y créeme que si somos una iglesia así, seremos de ánimo. Acuérdate la palabra consolador, es un animador. No, hay unos hermanos que dicen, yo tengo el ministerio de la exhortación, hermano, y parecen machetes desenvainados y quieren traer exhortación a todo lo que ven mal. A mí se me hace que esas personas son egoístas y centradas en sí mismas. Y muchas veces estás lleno de envidia cuando tú no le puedes agradecer a alguien que hizo un servicio mejor que tú. Probablemente lo que tienes en tu corazón es envidia. Yo tengo niñas chiquitas y una se enoja si le digo que la otra cantó más bonito, pero tienen 5 y 6 años. Pero hay cristianos que parecen de 5 o 6 años porque no pueden evidenciar la gracia en otro y no pueden externar la gratitud. Dice, gracias por tu fidelidad, no por su fidelidad, por tu fidelidad. Gracias porque antes eras un tremendo perdido y ahora estás buscando de la palabra. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Segunda petición, segunda oración. Cambia, ya no es una eucaristía, ahora es una petición. Más bien dicho, es una intercesión, no es una petición personal. Versículo 17 comienza diciendo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pido que el Señor les dé un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué? Antes de hablarles que conozcan la herencia, que será nuestro último punto, Él quiere asegurarse, el apóstol, que la iglesia de Éfeso realmente conozca a Cristo en verdad. Y mientras yo preparaba este mensaje, hermanos, yo quiero transmitirles mi carga, que yo quisiera que los hermanos de aquí, presentes y miembros de esta iglesia y visitantes, puedan tener el conocimiento verdadero del Señor. Les voy a explicar por qué. Porque vivimos en un tiempo en donde la religión cristiana, protestante o evangélica o como nos llamen, los cristianos pueden confundir conocer cosas de Cristo con el verdadero conocimiento del Dios Santo, el conocimiento del que Pablo está hablando aquí, que vuélveme a poner por favor el versículo 17, mira cómo lo dice, Efesios 1:17, que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación. No está hablando de la revelación por medio de la cual fue escrita e inspirada la Escritura, está hablando por una iluminación del Espíritu en donde puedan tener un conocimiento no intelectual, sino real, y si se puede usar esta palabra, en experiencia, experiencial, que los que están en Éfeso y los que están en esta iglesia puedan decir, yo conozco a mi Salvador, porque en aquel día, hermanos, llegarán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. O sea, transpórtalo a este tiempo. En tu nombre yo me congregaba, Señor, me bauticé, servía en la alabanza, en el sonido, era maestra de niños. Y a muchos el Señor les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo no te conozco. Del conocimiento que estoy hablando, yo quiero hacer una pausa en el camino y quiero predicar el evangelio para todos aquellos, no importa si tienes 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia o un día en la iglesia. La pregunta es esta, ¿tú conoces verdaderamente al Señor? ¿Y qué quiere decir eso? Que un día el Espíritu Santo quitó la venda de tus ojos. Todos estábamos ciegos. Pero el Espíritu Santo sopla, quita la venda de tus ojos y tú te ves pecador y corres a un Salvador. Es lo que se conoce como el llamamiento eficaz del Señor. Miren, les quiero dar esta ilustración. Cuando yo
prediqué esto ahorita en el primer servicio. Fue un día gozoso, fue un día glorioso. Vino un jovencito de 13 años al terminar el servicio. Para que un jovencito de 13 años tenga el valor de pasar aquí, quiero hablar contigo, pastor. Yo en otras ocasiones he hecho profesiones de fe, pero hoy siento que el Señor está abriendo mi corazón para creer en Él. Hermanos, yo me fui para el baño y se me salieron las lágrimas de gratitud, decir, gracias, Señor. Y no digas un niño de 13 años. No sabemos quién va a ser este niño de 13 años en el reino de los cielos. Pero a eso es a lo que me refiero. Y te lo digo con carga de corazón, un hombre que yo fui rescatado a los 17 años, yo crecí en una iglesia, salía en dramas, si saben de estos dramas evangelísticos, yo actuaba en dramas, había gente que se convertía y yo era inconverso. Me bauticé creyendo que era cristiano, me sabía muchos versículos de memoria porque asistía a una escuela cristiana, muchos. Lo único bueno que puedo decir es que la palabra no regresa vacía, porque el día de mi conversión esos versículos salieron. Los que estaban en mi mente bajaron a mi corazón. Tocaba en el equipo de alabanza siendo inconverso. Y si hubiera muerto en ese tiempo, antes de los 17 años, me iba directo al infierno. No es porque tú creas, conozcas teología, porque te disipules o porque disipules a otros. No es porque asistas a la iglesia Gracia Soberana, no es porque tengas padres cristianos, no es porque seas herencia cristiana, no es porque seas un maestro. La pregunta es, ¿tú conoces a Cristo en verdad? A esto le conocemos como la iluminación. El doctor J.I. Packer, quien ya pasó con el Señor, no sé si está aquí en nuestra librería, recomiendo ampliamente el libro Conociendo a Dios, o creo que luego le cambió el nombre al Conocimiento del Dios Santo. Recomendadísimo. Tiene una frase muy famosa y él decía así: no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios en verdad. Tú puedes saber qué es la santidad, tú puedes saber qué es la Trinidad, tú puedes decir, yo tengo una postura teológica con respecto al milenio, con respecto a la salvación, pero no conocer a Dios. Y la palabra enseña que conocer a Dios es la vida eterna. Estamos hablando de conocerlo en donde Él se vuelve tu tesoro, tu rey, tu Señor. No religión, no fachada. Verdad, en donde quiero hacer una aclaración. La palabra conocer de la que está hablando Pablo es similar a la palabra del Antiguo Testamento conocer en una intimidad. Cuando dice Adán conoció a Eva, Abraham conoció a Sara, no es que las conocieron de reconocerlas, sino que tuvieron intimidad. Por lo tanto, este conocimiento del Dios Santo es un conocimiento espiritual y dado por Dios. Y el que lo tiene, tiene la vida eterna. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Mira lo que está diciendo hasta aquí. Lo que está diciendo es que Él anduvo con ellos 3 años y medio. Algunos tenían una revelación un poco oscura de quién era Él. Era similar, ¿te acuerdas cuando sanó al ciego? Que dijo, veo a los hombres como árboles. Después de esa sanidad, Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Había una cierta revelación, pero dice, Padre, la hora ha llegado. Y lo que iba a acontecer es que cuando Cristo muriera, resucitara, que es lo que Pablo está diciendo a los Efesios, Él iba a ser totalmente revelado a ellos e iban a conocerlo, no a la persona de Cristo que anduvo con ellos, al maestro de Galilea, iban a conocer a su Salvador. Y luego les dice, versículo 3, y esta
es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esto es la vida eterna. Nadie se salva por conocer cosas de la Biblia. Nadie se salva por buena conducta, por prácticas aunque sean cristianas, hermanos. Nadie se salva por diezmar, por bautizarse, por discipularse. No, se salva por conocer a Cristo en verdad. Y yo pido, igual que Pablo, que así como este jovencito de 13 años, muchos este día se hagan esta pregunta: ¿yo soy verdaderamente del Señor? ¿Él me conoce verdaderamente a mí? Por eso es que para conocer al Señor se necesita la iluminación del Espíritu. Pido, versículo 17, que el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitas una obra espiritual. La función del Espíritu Santo, entonces, por lo tanto, es revelar a Cristo. Juan 14, 25 y 26 dice: estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. Específicamente, hermanos, este versículo es al que atribuimos la inspiración del Nuevo Testamento. Que, fíjate, caminaron 3 años con el Señor, y es curioso que los evangelios sinópticos, por lo menos, que son Mateo, Marcos y Lucas, registran las mismas historias, las mismas palabras. En todos los casos, algunas parábolas, algunas historias no están registradas en los 3 evangelios, pero en al menos 2 de ellos. Y cómo las personas agnósticas que dudan de la inspiración de la Biblia dicen: pues esta es una historia que se inventaron. Se atribuye, por ejemplo, Marcos, que fue, bueno, esto es debatible, pero para algunos Marcos fue el primer evangelio escrito, y de hecho algunos dicen que Marcos fue el escriba del apóstol Pedro, siendo discípulo de él. Es en realidad el evangelio de Pedro, pero es sorprendente cómo es que Marcos y Mateo y Lucas y luego Juan, que es un evangelio no sinóptico sino que es más teológico, ellos, ¿cómo es que recordaron estas cosas? Aquí dice: cuando yo me vaya, mi Padre enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado. Y hermanos, la palabra de Dios muestra que ese mismo Espíritu es el que tienen los efesios y es el que tienes tú para conocer a Cristo en verdad y para crecer en el conocimiento de Cristo. Yo, hermanos, cuando estoy preparando un mensaje, hay una de las cosas que me encanta hacer, y es preparar el mensaje en oración al Espíritu Santo. Señor, abre tu texto a mi vida. Háblame. Para hacer esto hay que interpretarlo en el lenguaje original, hay que, no interpretarlo en el lenguaje original, hay que interpretarlo en el contexto y con el deseo o la inspiración que el Señor tenía. Y luego escribo los mensajes, pero no me gusta a mí tomar mensajes de otros. A veces tomo ilustraciones y de hecho no es correcto tomar mensajes de otros, se conoce como plagio en estos tiempos. Yo me imagino que un misionero que no tiene otro mensaje que compartir, pues yo no tengo problema que comparta un mensaje que yo he predicado o predicar el de otros pastores. Sé que es para que el evangelio corra, pero me refiero que lo que a mí me encanta ver es cómo preparo el mensaje y luego pregunto con otro cristiano y esa persona entiende exactamente lo mismo del pasaje. Y luego voy y escucho la predicación de algún pastor y escucho, wow, lo interpretó igual. Y luego al final de que preparo los mensajes voy a los comentarios y dice: esto es lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el que crees que hace eso? No, es que el pastor seguramente porque estudió en el seminario. Tu palabra, dice la Escritura, es lumbrera a mis pies. Dice que hace sabio al sencillo. La persona casi analfabeta,
No necesita saber leer para que Cristo le sea revelado por medio del Espíritu Santo. Y esa es la revelación que Pablo pide a sus oyentes. Y esa es la oración que yo pido. Yo estaba orando por ustedes esta mañana. Señor, revélate a tu iglesia, que Él sea el más hermoso a sus ojos. ¿Cómo cambia un hombre? ¿Cómo deja sus pasiones? Aquel que era borracho, aquel que era lujurioso, aquel que era envidioso. Un día se le revela a Cristo como la perla de gran valor. Y va y vende todo lo que tiene y corre a comprar ese terreno y quiere vivir para su gloria. Cristo es el Espíritu Santo es el maestro revelador. Dice Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí porque han estado junto a mí desde el principio. El Espíritu Santo revelaría quién es Jesús. Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La promesa del Señor es que el Espíritu Santo haría su obra de conversión, pero la palabra que está usando aquí es de convencer. Convencería de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra es traer convicción, mostrarle a alguien su pecado. Hermanos, qué hermoso es que el Espíritu Santo sigue obrando igual. Esta mañana recordábamos el testimonio de nuestra hermana Marcia, la conocen. A ella alguien le predicó en la fila del supermercado. En la fila del supermercado. Y no fue la eficacia, el librito, el folletito que llevaba, o la Biblia, o la buena evangelista que era esta persona, que sí creo que era buena evangelista. Lo que habló a su corazón es que el Espíritu Santo convenció a una mujer adulta de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es mi esperanza, hermanos, cuando yo estoy hablando. A mí me encanta que a veces... En una ocasión yo estaba predicando y una pareja que ya tenía las maletas hechas, que ya no se podían ni ver, no se soportaban. Era un caso de esos irremediables. Y fue hermoso llegar a ver que me dijo, pastor, yo ya estaba por irme de la casa, nuestro matrimonio está totalmente destruido, lo peor de lo peor que usted se imagina, pero mientras el Señor obraba por la palabra, trajo convicción de pecado, es lo que dice. Y estoy arrepentida. Y quiero venir a los pies de Cristo y quiero que el Señor restaure mi matrimonio. Ahí están los hermanos adorando a nuestro Señor. Es Él el que te convirtió a ti. Es Él el que me convirtió a mí. Es Él el que quitó la venda de los ojos y nos reveló a Cristo. Y yo pido que si aquí hay alguien que es, como dije aquella vez, como John Wesley. John Wesley comenzó a predicar. Él no estudió preparatoria, sino que fue directo al seminario, eran otros tiempos, 1700. Lo ordenaron pastor. Y él predicando en una ocasión y viendo la conversión de un borracho. Dijo, yo en realidad tengo mucha religión, tengo muchas letras, pero no he experimentado eso que tiene él. Y el Espíritu Santo le trajo convicción. En aquel tiempo se conocía como el pastor inconverso. Pero él vino a los pies de Cristo y Dios lo usó grandemente. Luego hicieron lo que se conoció como el Club de la Santidad, los hermanos Wesley, George Whitefield, entre ellos, grandemente usados para predicar. Pero hermanos, ¿qué nos enseña la historia de John Wesley? Que tú puedes ser maestro de niños, maestra de mujeres, predicador. Tú puedes estar en el equipo de alabanza, tú puedes saber versículos de memoria. Y Cristo no ha sido iluminado a tus ojos, por eso Pablo pide que Él sea revelado y pedimos. Y yo te pido que en este momento, por tus familiares inconversos, por tus hijos que no caminan en el Señor, ruega para que Cristo les sea revelado. Tercera petición y última. Él ora para que conozcan
su esperanza, su herencia y el poder de Cristo. Dice el versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Mira la petición de 3 cosas. Pareciera que nos está diciendo, iglesia, despierten. Ustedes ya son heredados, ya son ricos, ya tienen el poder del Señor en ustedes y tienen una gloriosa esperanza, pero pareciera que no lo han entendido. Pido que, aquí usa como una alegoría, que en el corazón hay unos ojos, pero esos ojos están nublados. Hace poco estuvo aquí un amigo visitándonos, es una familia, y salimos a pasear con ellos y se le rompieron los lentes. Creo que estaba jugando con uno de mis hijos y se le cayeron. Tiene 4 de graduación en cada lente. Entonces me dice mi amigo, necesitamos arreglar esto, yo tengo que regresar a Ciudad de México y no puedo andar sin mis lentes. Fuimos a buscar que se los arreglara. Yo creo que muchos cristianos, sus ojos de su corazón tienen 5 o 6, y necesitas unos lentes que te ayuden a ver lo que has recibido, hermanos. Es como comencé contando la historia de Carlos y de Andrés y de su abuelo que les dejó esto. Pues, ¿qué es esto? Sí, fíjate lo que leímos. Escogidos, adoptados, aceptos en el amado, totalmente perdonados, sellados con el Espíritu Santo, una herencia gloriosa, receptores de la fe, y muchos cristianos viviendo en derrota, traumados, acomplejados. ¿Y sabes cuál creo que es la mentira que nos creemos? Tú dices, sí, yo sé que el Señor puede hacer todo esto, pero en aquel, hermano, porque usted no me conoce a mí. No creemos que somos receptores de la dignidad, del valor que Cristo hizo y su obra. No creemos que la obra de Cristo es para nosotros. Es falta de fe. Entonces, veamos estas 3 cosas que Él pide. La esperanza. La vida del cristiano, mis hermanos, no es una vida de aquí. Es una vida con una esperanza de la salvación. La salvación no ha sido consumada. Aquí tenemos tribulaciones, aquí tenemos un peregrinaje, aquí la vida es dura, la misma caída ha hecho que hayan enfermedades. Hay niños que nacen con una enfermedad. Hay otras personas, hace poco falleció el pastor Timothy Keller, no sé si lo ubican, en sus 60 años, saludable, escribiendo libros, siendo usado, un cáncer. Y él dice, hermanos, esto es porque estamos en un cuerpo caído. Y eventualmente todos sufrimos, todos perdemos seres queridos, grandemente. Pero ¿qué dice el Señor? Fija tu mirada en lo eterno. No te fijes aquí, fíjate en la esperanza que has recibido. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hermanos, mira todo lo que Pedro tiene que hacer para que le creas. Es inmaculada, no se marchita, no te la van a quitar. Es como que si ahorita te llamaran, ¿sabe qué? Un tío que vive allá en Durango, vamos a decirlo, le dejó una herencia. Entonces, ¿cuál tío? No tengo ningún familiar en Durango. No sé si les han llegado a ustedes unos correos de esos que vienen de países africanos. Si usted nada más contesta y manda $5, usted es el acreedor de un fondo mundial de 2 billones de dólares y está repartiéndose entre ciudadanos. Y hay gente que le pica ahí y le meten un gran virus a sus computadoras. ¿No te la crees? Hermanos, Pedro ahí nos acaba de decir, hermanos, esta herencia es segura. ¿Y sabes por qué es segura? Porque Cristo resucitó, primicias de los que durmieron. Si tu lucha es tremenda, lo acabamos de cantar, si son duras las pruebas, no importa la prueba, no importa el dolor, la gloria esperada es mucho mejor, hermanos.
No desfallezcas, iglesia. Hay algunos de ustedes que dicen, Señor, ya no aguanto, ya no puedo. Y Pablo les dice, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que recibiremos cuando Él venga. ¿Y cuál es la gloria del cielo, hermanos? Allá se describe en Apocalipsis la Nueva Jerusalén con calles de oro, con mar de cristal, y había un corito de los que son cristianos de años que quizás lo cantaste, que decía, en esas calles yo voy a caminar. Pero hermanos, las calles de oro y el mar de cristal y las puertas de perla, todos estos son figuras para decir el cielo es glorioso. Pero la gloria del cielo es que Él estará en medio de ellos y que le veremos cara a cara. En esta vida caminamos, hermanos, por fe. Hace algunos años, cuando vivía en Ciudad Juárez, decidí hacer un 1 de mayo, un día libre, un viaje. Le digo a mi esposa, no conocemos Chihuahua, vamos a Chihuahua. Y nos subimos al carro. Se vino una tormenta de arena, pero de esas tormentas, estábamos asustadísimos, porque no se veían a 4 metros nada. Es como de las películas de esas del oeste, así, en toda la carretera. No puedes pararte porque te puede dar por atrás un camión, no puedes ir rápido porque te puedes salir en un hoyo, no ves las curvas, es nomás un pasito a la vez. Y el Señor me dio una lección de vida en esa ocasión. La vida en esta tierra así es. Solo sabes un poquito lo que está delante. Es una neblina. Algunos de ustedes están totalmente a oscuras ahorita, pero la palabra te dice, pon tu mirada en Cristo. Míralo a Él, que tienes una herencia gloriosa prometida con los santos. Y Pablo ora que conozcan su esperanza y que conozcan las riquezas de esa herencia. Ya no estoy diciendo, como dice el canto, el pobre diga rico soy, pero no estoy hablando de prosperidad ni evangelio de la prosperidad. El débil diga fuerte soy por lo que Cristo ha hecho en mí. Y por eso es que termina esta sección diciendo que él ora para que conozcan la extraordinaria grandeza de su poder. No solo que conozcas tu esperanza, tu herencia, sino esa extraordinaria grandeza de su poder. Versículo 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Pareciera que la iglesia necesita ser recordada, que dentro de ellos hay un poder. No ese poder que está mal llamado poder, que está de moda ahorita, evangelistas de poder, que en realidad distorsionan estos textos, y muchos por reaccionar a ese tipo de poder, le voy a poner comillas, no viven en el poder del Señor, porque hay personas que hasta ridiculizan la fe con este tipo de cosas. Hace poco vi un video de un hombre que estaba haciéndole así como si fuera de estos un círculo de poder, nadie se puede acercar aquí, y la gente se caía tirada. No está hablando de eso Pablo. Está hablando del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. La carrera no se puede correr en nuestras propias fuerzas. ¿Quién es fiel para santificarse? ¿Quién es fiel para ser un buen padre de familia? Dígame, le voy a poner cosas sencillas. Para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un hijo sometido a tus padres, para ser un luz y sal. ¿Tú tienes el poder? ¿Lo has intentado en tus fuerzas? ¿Sabes lo que viene? Es frustración. Cuando yo veo la obra de la iglesia, que ya por la gracia de Dios hemos crecido, y digo, Señor, yo no tengo ningún poder para pastorear, para convencer, no tengo un poder de oratoria. Si tú hablas conmigo en el 1 a 1, te darás cuenta que hasta soy medio aburrido. Pero Pablo aprendió el secreto de vivir en ese poder. Y el secreto nos lo dijo en 2 Corintios, capítulo 12. Cuando dice, y él me ha dicho, 2 Corintios 12:9, te basta mi gracia, pues mi poder
se perfecciona en la debilidad. Si tú estás en debilidad, hermanos, ¡qué bendición! Si tú dices, no puedo. ¿Has escuchado personas que dicen, no puedo perdonarlo, pastor? Y a lo mejor si yo estuviera en tus zapatos, yo tampoco pudiera. ¿Qué tal aquella persona que le abusaron a una hija? ¿Tú crees que es bien fácil decirle, hermano, como usamos el dicho de los mexicanos, échele ganas? Échele ganas, el echeleganismo. El echeleganismo bíblico. La hermana viene en una tremenda depresión, ha tenido pensamientos suicidas y viene el otro hermanito, échale ganas, hermana, hombre. ¿Tú crees que no le echa ganas la hermana? ¿Tú crees que no quiere en realidad perdonar, pero tiene recuerdos de lo que le hicieron? Entonces, cuando tú eres débil, cuando tú dices, yo no puedo, Señor. Esto me lo ha enseñado el Señor muchas veces. Yo no puedo convertir a nadie de la iglesia, aunque quisiera. Yo no puedo predicar y que hayan conversiones o que hayan milagros. No puedo. Discúlpenme, hermanos, pero yo soy un cristiano que el Señor me puso en el pastorado. Pero he descubierto también el secreto de Pablo. Cuando soy débil, entonces comienza a obrar su poder. Y dice, por tanto, con muchísima gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. No en las jactancias que estaban los de 2 Corintios, ahí yo me creo el gran apóstol y esto. No. Yo me glorío en lo que no puedo hacer, para que entonces sea muy evidente que fue Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, etc. Hermanos, por eso Pablo ora, para que conozcan el poder, extraordinario poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo funciona esto? Termina el capítulo 1 con la unión con Cristo, diciéndote, Él es el que fue dado por cabeza de la iglesia. Él es el que se le somete toda autoridad, toda potestad, está bajo sus pies, y tú estás en él, iglesia. Por tanto, la iglesia tiene un poder, pero no este poder místico, tiene un poder para vivir la vida cristiana y para llegar a la meta en victoria. Así que, iglesia, ya siguiendo la oración de Pablo, ya no vivas en derrota, en traumas, en complejos, en no puedo perdonar, no puedo adorar, nadie se fija en mí. Lee Efesios 1 y pide que el Espíritu Santo te revele la gran herencia y el gran poder que has recibido en Cristo Jesús. Dice un canto que cantamos aquí, en tu poder obramos. Ese es mi favorito, lo canto exactamente de la esquina para acá todos los domingos. Señor, yo voy a predicar en tu poder. Yo voy a llegar a mi trabajo, puedes decir tú, en donde tengo ese jefe insoportable, en tu poder. Yo voy a llegar a mi casa, en donde tenemos discusiones a diario con mi mujer o con mi marido, en tu poder, para verte obrar a ti. Conclusión del mensaje y del capítulo 1. Pablo presenta una imagen del cristiano que es muy diferente de cómo nosotros nos percibimos. Nos presenta como escogidos desde antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos, redimidos por medio del sacrificio de Cristo, perdonados, iluminados por el Espíritu, sellados para la promesa, heredados con toda bendición espiritual y receptores del poder de Cristo en mí. ¿No crees que este capítulo 1 es suficiente para que pidamos, Señor, ilumíname por tu Espíritu para comprender la gran salvación que he recibido? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.